Hola, bienvenidos a este espacio. Estamos haciendo una serie de programas en el marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia en contra de la mujer, como parte de nuestro proyecto Boss Woman, patrocinado por AGTR, el Fondo Canadiense, Amnistía Internacional, la Fundación Interamericana y Humanity Inclusion. Somos APPB y hoy tenemos una entrevista con una mujer increíble, Jessica Sánchez. Y vamos a conversar un poquito acerca de su experiencia como retornada, ¿ok? Porque en realidad las mujeres migrantes tenemos como que muchas caras, ¿no? Hay la mujer migrante que llegó realmente siendo migrante, nunca había conocido este país, no tenía ningún nexo. Hay la mujer migrante, en este caso retornada como tú, de padres peruanos. Y hay entonces también la que se fue de aquí a otro lugar. Entonces vamos a conocer un poquito tu experiencia, Jessica. Cuéntame tu edad, cuánto tiempo tienes aquí, vamos a conversar por ahí. Sí, tengo 42 años. Ahorita tengo ya prácticamente 6 años que llegué aquí a Perú. Llegué en el 2017, cuando se puede decir ya había pasado la primera ola de los que habían llegado. Como tú acabas de decir, en mi caso yo soy venezolana, hijo de peruano. Llegué aquí sin nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque mis papás no me registraron en el consulado de Venezuela nunca, porque nunca pensaron que iban a regresar a Perú. O sea, tú eras 100% venezolana. 100% venezolana en el momento que llegué. No tenía ningún documento peruano, porque bueno, mi papá nunca pensó que fuese necesario. Pero bueno, siempre con la apertura de que me decían que no, que una vez que yo llegara, por ser hija de mis dos papás son peruanos, tanto mi mamá como mi papá, se me iba a hacer más sencillo todo el camino. Realmente teníamos miras de emigrar para acá o para Colombia, pero decidimos aquí Perú porque precisamente se suponía que iba a tener más apertura porque yo tenía familia aquí y se suponía que podía tener mi nacionalidad de manera más sencilla. Perfecto. ¿Y por qué dices se suponía? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa cuando llegas? Cuando llego, yo llegué cuando justo el último PTP que había, no había PTP ya habían culminado las jornadas. Yo solo llegué con mi visa de mi pasaporte, haciendo supuestamente lo que era mi trámite como venezolana, hija de peruana. Pero resulta que en el momento en que llegué, el artículo 52, que es el que actualmente ampara a los venezolanos hijos de peruanos, no existía. Sí. O sea, solo existía un artículo en el que sí se podía registrar a los venezolanos hijos de peruanos, pero siendo menores de edad. Y yo cuando llegué aquí ya tenía 37 años no había ninguna forma ni manera de que yo pudiera tener la nacionalidad. Bueno, pero supongo que tú llegaste, tu familia te recibió, te apoyaron. Sí, en el momento en que llegué, sí, ellos me apoyaron. Yo llegué viviendo en casa de mis abuelos, que en aquel momento todavía estaban vivos, y ellos fueron los que me recibieron una vez que llegué aquí a Perú. Ellos viven en una, como le dicen, creo que Ciudad Joven aquí, es un poblado bastante humilde en Coyique, en Coma. Pero sí fue un choque cultural muy fuerte para nosotros, porque aun como yo siempre tuve mi familia aquí, no había un contacto muy directo, porque mi papá sí, una vez que nosotros nos fuimos a Venezuela, mi papá se fue de aquí con 18 años y ahorita mi papá tiene 70 años. Okay. Y fue una vida completa en Venezuela donde él no tenía mucho contacto con nuestra familia aquí peruana. ¿Y tú te viniste sola con tus hijos, con tu familia? Ese fue el segundo choque, que se suponía que el primero que iba a venir era mi esposo con mi hijo, por ser ellos hombres, iba a ser más sencillo. Mi esposo, en el momento en que iba a venir para acá, resulta que tuvo un problema en el aeropuerto con su pasaporte y no pudo viajar. Y nosotros habíamos gastado, todo lo que habíamos vendido para los pasajes en avión por los niños. Él iba a viajar con mi hijo mayor y no lo dejaron pasar en el aeropuerto. Y en el momento de poder pelear, que toda la situación neurálgica que había en Venezuela, en aquel momento estábamos saliendo de Cúcuta, nos permite la aerolínea que por él podía venir otra persona. Pero si no, perdíamos el pasaje. Claro, y nosotros habíamos vendido carros y otras cosas para podernos venir. En ese momento tuvimos que decidir. Yo tengo una hija pequeña que en aquel momento tenía 5 años. La idea era que yo me iba a quedar con mi hija en Venezuela. Y él era el que venía con tu hija. En esos 5 minutos, que para mí fueron una vida eterna, tuvimos que decidir. Y yo tenía mi pasaporte en ese momento en mano y tuve que entregarlo. O sea, tú te viniste por ese pasaje que tenía tu esposo. Por el pasaje de mi esposo.
porque si no perdíamos los dos pasajes, porque mi hijo tampoco iba a poder viajar solo, o sea, porque mi ahí, hijo era menor de edad cuando llegó. Y ahí comenzó o sea, ya ese fue el primer choque, Ese el fue primer trauma. choque. Y yo creo que ese primer choque fue el más fuerte, porque en verdad generó como un switch en mí, Claro. que me costó mucho superar. Entonces, nada, me dicen, sí, usted puede abordar. Claro. Y yo abordo despidiéndome de mi hija, que todavía lo recuerdo y se me parte el corazón, porque mi hija no sabía que yo me venía. Claro. Me tuve que despedir en un minuto, porque era abordar, porque aparte habían todas las trabas para poder pasar hacia Cúcuta en aquel momento. O sea, que llegas aquí era todo el auge de los venezolanos sin fuerte. maleta tuya, sin ropa, Sin llegas nada. aquí sin nada con tu hijo. Y aquí con estoy mi yo. hijo, exacto. Me vine con todo el equipaje de mi esposo. Ok, hablando de vulnerabilidad, porque es el tema que estamos tocando, ¿qué tan vulnerable te sentiste en ese momento y qué tanto apoyo sentiste externo para minimizar esa vulnerabilidad cuando llegaste? Fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque mi familia en aquel momento nos veía como nosotros las pocas veces que habíamos venido, siempre habíamos sido los venezolanos. O sea, de hecho, en mi familia me dicen, sí, en mi familia, yo soy la única que nací en Venezuela, todos mis otros hermanos sí nacieron aquí. Y ellos siempre me han llamado la Benequita, o sea, mi propia familia me dice así. Imagínate. Entonces, pero para ellos siempre la visión de nosotros era el venezolano el que viene con plata, el venezolano el que viene a hacer turismo. Bien. Y nosotros siempre fuimos vistas de esa manera, porque bueno, gracias a Dios, mi papá sí nunca nos faltó nada en Venezuela, y las pocas veces que pudimos viajar, porque aún así era costoso viajar, como no veníamos mucho, siempre éramos como las consentidas. Y así veníamos a hacer turismo. Las en aquel momento, para que nos entiendan aquí. Sí, exacto. Entonces, bien. Bueno, ese fue el primer choque, porque yo conocía a Perú de esa manera. Yo conocía a Perú de turista. Perfecto. Y conocía a mi familia, la que te quiere cuando tú llegas de visita y te extraña y porque te saluda. Porque a los 3 días ya uno estorba. Exacto, a los 3 días, pero ya cuando es mayor el tiempo en que te vienes a quedar es distinto. Claro. Aparte, en el momento en que nosotros viajamos, mi familia que estaba aquí en Lima, que fue la que me recibió, se encontraba muy bien económicamente en aquel tiempo. Cuando yo he regresado, ya mis abuelos están muy ancianos, y ya mi tía, la que me recibe, que es como una madre, que es la que yo tengo aquí, que fue la que me recibió, mi tía también, las condiciones económicas que tenía realmente no eran las mejores. Entonces tú no llegaste, por decirlo de alguna manera, en el mejor momento. No llegué en el mejor momento. Entonces como que bueno, tampoco era que te podían ayudar porque no llegaste en el mejor momento. Exacto, pero sí me dieron por lo menos un techo donde nosotros podíamos estar. Mientras tanto, pero para nosotros había sido un choque muy fuerte, porque yo vengo de vivir en Aragua, y nosotros veníamos de buena posición económica, de que teníamos buena casa. Vamos a hablar de eso. ¿Qué hacías en Venezuela? Yo soy técnico superior en materiales industriales, mención cerámica. Yo trabajaba en el laboratorio, era jefa de laboratorio de Bencerámica, una empresa de sanitarios muy conocida allá. Tenía 13 años trabajando en esa empresa. Y mi esposo tenía un negocio de transporte escolar. Y aparte de eso, nosotros también teníamos negocios en Venezuela. O sea, que no tenías ningún tipo de carencia económica. Lo que te motiva a salir es ¿qué entonces? Nos motiva a salir que precisamente como nosotros realmente no estamos pasando necesidades, Aragua es conocido precisamente porque hay muchos carteles de personas. No vamos a hacerle publicidad a ninguno aquí, no lo vamos a mencionar. Entonces, para nosotros poder sobrevivir los últimos meses en Venezuela, nosotros pagábamos lo que llamaban un aplote. Para que pudiéramos vivir tranquilos, sí, para que pudiéramos vivir tranquilos, nosotros teníamos que siempre pasar una mensualidad. Ahí hay vulnerabilidad, o sea, ya de allá te sentías vulnerable. Sí. Entonces, estábamos pasando por una situación difícil, aunque tenías una buena posición económica, no estabas pasando necesidad, pero sí te sentías vulnerable en muchos aspectos. ¿Cómo era a nivel de seguridad? O sea, tus hijos, me imagino que iban al colegio. ¿Cómo era ese proceso de saber que no podías estar, sabes, mamá gallina protegiendo a los pollitos las 24 horas del día? ¿Qué tan vulnerable te sentías ahí? Prácticamente sí trataba de lo más posible de proteger a mis hijos. Siempre fueron la primera opción, proteger a mis hijos. O sea, mi esposo tenía la ventaja de que como él trabajaba en los colegios donde ellos estudiaban, mi esposo los llevaba, los traía. Teníamos gente que siempre estaba muy pendiente de ellos. En verdad vivíamos en mucha seguridad. Esta seguridad se vio violentada a medida que las cosas fueron empeorando en Venezuela.
Y con mi hija pequeña, ya ese último mes que estuve en Venezuela, nos llegó ya una carta de amenaza donde sabían dónde, me dieron todo el trayecto de mi hija, dónde Todo el estudiaba, cómo estudiaba, recorrido. todo el recorrido. Ujú. Y ya nos estaban subiendo la flote muy alta. Okay. Y sí, ya habíamos tenido incluso un susto de que parecía que ya la niña se la habían querido llevar. Solo que en el colegio tuvieron la precaución y no la dieron. A medida que pasó eso, mi papá, que fue mi papá es el enemigo número uno que yo me viniera a Lima. Mi papá no quería que yo me viniera a Lima. Mi papá aún está en Venezuela. Mi papá me dijo en ese momento, hija, termina de vender el carro y vete. Agarra a la niña y vete. Aún en contra de lo que él pensaba. Aún en contra de lo que él pensaba. Llévate a los niños. El nivel de vulnerabilidad. Llévate a los niños de aquí. Entonces te vienes con tu hijo. Llegas aquí. ¿Qué ha pasado en estos casi 6 años? El principio fue muy fuerte. Muy, muy fuerte porque yo no tenía ninguna documentación ni venezolana ni peruana que me respaldara. No tenía PTP, nada más estaba con mi pasaporte. Viajaba a migraciones todos los días buscando alguna opción que me pudiera respaldar porque ya se me estaba venciendo los 6 meses que te dan al principio ni el pasaporte. Lo peor es que, como te digo, la condición económica de mi familia no era buena, o por lo menos de la familia con la que me recibió. Okay. Y ellos me dieron ayuda la primera semana. Pero yo tenía que costear mi comida ya después de la primera semana. Y llegas a Lima con mi hijo, que no estaba acostumbrado a pasar trabajo, en un cuartico donde dormíamos los dos en una misma cama. A mi hijo fue un choque horrible, queriendo ver qué hacer para trabajar, buscando opciones. Y como te he dicho, o sea, yo venía de ser jefa de un laboratorio. Imagínate. En verdad pensaba que podía conseguir algo mejor. Y todas las puertas se me cerraban. Donde iba a buscar trabajo, no conseguía. O sea, por lo menos trabajo, si se puede decir, formal. La única manera que nos quedó en aquel momento era salir a vender en la calle. Que fue lo que estaba haciendo la mayoría de los venezolanos. Pero ahí me encuentro con otro punto en contra. Que yo ya tenía 37 años, no estaba joven. Joven porque aquí en Perú ya después de los 35 te consideran ya un adulto. Un adulto ya. No tiene y aquí el auge eran las jovencitas que estaban llegando. Sí. Salgo a vender a la calle y tampoco logro vender nada. Llegaba a mi casa sin nada. Y eso me deprimía cada vez más. Porque era llegar a mi casa y conseguir que también no tenía mi hija, que faltaban cosas para mi hijo. Y además tu hijo estaba más pequeño. ¿Qué edad tiene tu hijo ahorita? Mi hijo ahorita tiene 18. Cuando llegamos a imagínate, 12 años. O sea, tampoco era que él podía hacer mucho para ayudarte, ¿no? Porque tenía 12. No podía hacer mucho, pero fue el que hizo más. Cuéntame, ¿qué hizo? Lo que pasó fue que como yo en verdad me deprimí mucho, caí en una depresión horrible, no lograba salir adelante, nos faltaba dinero para comer y ya no queríamos tocar la puerta de mi familia. Mi hijo es el que se pone como quien dice los pantalones, porque mi esposo, cuando lo dejó en la parte, y disculpa que te hablé, le dijo, de aquí en adelante eres tú el hombre de la familia. Wow, es tu mamá, cuídala. Y él se lo tomó, años. Sí, él se lo tomó muy a pecho y cuando vio que yo caí en depresión y que ya yo no podía salir a vender porque llegaba muy conmocionada, me dice, mamá, salgo yo. Con 12 años. Con 12 años. Imagínate. Y salió a la calle a vender bombas. En aquel momento era el momento de las bombas, que todo el mundo quería bombas. Tenía una amiga que había trabajado conmigo y que vendía bombas aquí, y me dio el contacto y me dijo, nada, Jessica, si toma el contacto, ve, y me dio el contacto y así hicimos, fuimos. Como te digo, ya las primeras veces no vendía, pues mi hijo agarró y se puso un polo de Venezuela que trajimos, agarró su caja y salió vendiendo bombas. Yo salía con él no salía solo, porque yo nunca lo dejé salir solo. Pero con tu distancia. Exacto, pero él era el que las promocionaba, él era el que las vendía, nos íbamos al centro de Lima, madrugábamos temprano porque en aquel tiempo había que salir de madrugada a comprar las bombas. Y de ahí en adelante es él el que se encarga de... No era mucho lo que sacabas, pero te alcanzaba para la comida. Por lo menos para estar... mientras que yo seguía... y para yo poder salir a migraciones, porque las colas de migraciones eran horribles, para ver qué documentos yo podía
Porque a mí lo que me tenía cerrada era que no teníamos ninguna documentación legal. Imagínate. Claro, para poder buscar un trabajo formal, Exacto. es como que una puerta se cierra, pero entonces cuando vas a buscar la ventana, Sí. también está cerrada porque no tienes una documentación. Y todo era dinero, pues, o sea, el transporte, la comida, todo te necesitabas dinero. ¿Cuánto tiempo pasa entre esa situación en la que tu hijo de alguna manera toma las riendas con tu vigilancia y tu protección, pero toma las riendas, hasta que tú puedes tener documentación y empiezas a trabajar para tener un poquito más de tranquilidad? ¿Cuánto tiempo pasa? Pasó aproximadamente un año. Y más que el Imagínate. tema de la documentación, fue el tema de que llegó mi esposo. Mi esposo se supone que el problema que tenía en su pasaporte lo iba a arreglar en una semana. Y por eso yo me animo a venir, porque él y mi papá me decían, anda. ¿Y cuánto Él llega en tiempo? una semana. ¿Cuánto tiempo tardó? Mi esposo llegó yo salí de Venezuela en agosto del 2017 y mi Ok. esposo llegó el 24 de diciembre del 2017. 6 meses prácticamente. Cuando casi justo 6 pasó lo meses. de los niños venezolanos que devolvieron, él llegó Ajá. en ese avión. Imagínate. Y a él fue el único que dejaron pasar porque él sí venía con toda la documentación legal con mi niña pequeña. Por eso pasa. A todos los demás lo devuelven. Y a todos los demás le quitaron los documentos. Él, gracias a Dios, pasó con mi niña ese 24 Fueron de casi diciembre. 6 meses que tuvieron. Casi 6 meses que estuvimos así. Casi 6 meses que mi hijo estuvo trabajando en las calles y que no estudió. Mi hijo ese año no estudió y por eso se atrasó un año estudiando. Ujú. Porque él ese año no pudo estudiar. Ya él empezó a estudiar, fue el próximo año escolar, en marzo, que empieza aquí, fue que comenzó a estudiar. Y ya una vez que llega mi esposo sí es más guerrero. O sea, mi esposo sí, en verdad, yo también, él dio otra versión una vez que llegó aquí. Y era el soporte tuyo, ya te sentías más Mi tranquila. esposo es colombiano. Ok. Y mi esposo tuvo muchas mayores ventajas que yo, porque sabes que ellos sí están con el convenio Mercosur. Sí. Y mi esposo llegó y no pasó ni un mes y ya mi esposo tenía carnet de extranjería. Imagínate. Mi esposo pudo entrar en una empresa y entonces ya no era que estábamos muy, pero sí ya por lo menos no faltaba la comida en la casa. Ahora, ya yo no tenía que... Cuéntame la parte bonita de la historia. Han pasado casi 6 años, están juntos como familia. Sí. Tengo la oportunidad de conocer a tu hijo mayor. Miguel es un chico maravilloso. Es parte de nuestro proyecto de la Brigada Juvenil, del Laboratorio de Líderes, y de verdad es un chico increíble. No porque sea tu hijo, es un chico increíble. Entonces, ahora cuéntame la parte bonita de la historia. Pasa todo este tiempo, ¿cómo has visto tú el crecimiento en él, en Miguel, como joven? ¿Cómo ha sido su integración? ¿Cómo sientes que todo este proceso, que de alguna manera sí estuvo cargado de mucha vulnerabilidad, cómo lo ayudó a ser lo que él es hoy en día? ¿Y en qué se ha convertido Jessica y su familia a lo largo de estos 6 años? Miguel Ángel, a medida que fue creciendo y fue viendo todo lo que pasó con esta migración tan fuerte que hubo de venezolanos, Miguel desde Venezuela salió con un estandarte, que él me decía, yo me voy de Venezuela a prepararme, pero algún día voy a regresar a dar todo lo que yo estoy aprendiendo en otro país. Y a medida que fueron pasando las cosas, eso le fue dando más fuerza. Miguel Ángel, él me dice que él se siente un punto intermedio, al igual que yo también siento que es así, donde no somos ni venezolanos ni somos peruanos. No soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí ni soy de allá. No estamos tan tirados a que yo soy la venezolana, la que viene de... Porque sabes que hay muchos venezolanos que están arraigados al tema de que Venezuela es el mejor país. Sí. No, tampoco estamos, pero tampoco nos sentimos peruanos. ¿Por qué? Porque aún cuando ya yo ahorita tengo DNI, Miguel tiene DNI, seguimos teniendo secuelas de esta migración, nada más por el dejo, nada más porque presento un currículum en un trabajo, sí, claro. presento un currículum en un trabajo y ven que toda mi experiencia es en Venezuela y siempre lo observan. Entonces, más al tema de mi edad, ha costado un poco que igual yo me pueda incluir, por lo menos a trabajar en mi área. No he podido trabajar en mi área, pero sí, por lo menos ahorita trabajo con la UGEL 4, pero trabajo como personal auxiliar de limpieza. Okay. ¿Por qué? Porque cuando vieron mis estudios, sí me dijeron, sí, todo esto se puede validar, pero la manera más fácil de que entre es como peruana, que empieces de cero, limpiando. Y vayas escalando. Vayas escalando poco a poco. Haciendo carrera. Realmente ahí el trabajo es muy, muy fuerte porque es un colegio público. Okay. Es bien fuerte el trabajo.
pero tengo que aguantar por lo menos unos 3 años y ya ahí en ese momento mis documentos van a ser valideros y puedo empezar a ejercer. Por ahorita, pero que trabajo en un colegio público donde hay puros peruanos, porque a nivel estatal, a nivel de los colegios todavía no ha entrado la plana venezolana que de repente a nivel en los privados de la educación pública no, en privado sí. En privado sí, pero en la pública no. Entonces trabajo con puros peruanos. Entonces sí, lamentablemente todavía me cohíbo. Yo antes no, yo siempre he sido mucho de hablar, pero yo aquí me cohíbo mucho de hablar. Porque apenas hablo, mira, es impresionante, pero está en un restaurante, yo de repente voy a pedir algo, me están atendiendo de una manera. Y la gente te mira como... Y de repente voy a hablar y cuando hablo, haces el choque de que yo tengo mi fisonomía totalmente peruana, porque mi papá y mi mamá son peruanos. Pero cuando hablo, como me dicen, hablas más venezolano que lo mismo venezolano. Por supuesto. Que, o sea, he tenido muchos choques de esa manera. ¿Y ahí sientes de alguna manera que a pesar de que haya pasado todo este tiempo, sigue habiendo vulnerabilidad? Sí, sigue habiendo vulnerabilidad. Lamentablemente sí. Lamentablemente, incluso a veces dudan de mi nacionalidad, nada más por cómo ¿Tienes hablo. DNI? ¿Será de verdad? ¿No lo habrá falsificado o algo así? Sí, me ha tocado. En los trabajos. Conozco a alguien que le pasó lo mismo. Una vez un policía le dijo, este DNI es falso. Me lo han tenido que revisar en el sistema. Sí. O sea, lo han hecho de manera, se puede decir, discreta. Sutil, sí, pero lo han hecho. Pero me he dado cuenta que chequean mi DNI para verificar que en verdad es verdadero. Qué increíble. Y hemos tenido, con mi esposo, mi esposo ha tenido varios incidentes a nivel con policías porque él maneja moto y las motos han estado a nombre mío y he tenido que ir yo y mostrar el DNI. Para poder demostrar que realmente... Mostrar el DNI y hablar como peruana para que le puedan... para que puedan... Imitar el dejo peruano. Para que pueda validar sus derechos. Qué increíble. Y es increíble. Entonces, esa parte que le ha tocado vivir a Miguel, verla en el colegio, él le ha tocado ir a ya postular para la universidad y Miguel no pudo postular por una beca porque cuando sale su documento, que lo tiene que inscribir en la página, no sale registrado porque él es venezolano, hijo de peruano. Exacto, nacionalizado. Y nuestro ubigeo no está registrado. Y él no pudo postular una beca siendo tercio superior del colegio. Lo que pasa es que como Perú no era un país que recibía lo que fuese una gran cantidad de población inmigrante, migrantes. Y no estaba preparado para que hubiera extranjeros que vinieran a estudiar para acá y con nacionalidad peruana. O sea, no existía un sistema para eso. Incluso me sucedió cuando empecé a trabajar en la UGEL, no lograban que yo subiera al sistema y no entendían por qué. No fui la única, gracias a Dios había un listado de personas como yo que no lograban subir el DNI y por eso nos pidieron un poco de documentos y era porque éramos peruanos retornados. O sea que de alguna manera paso a paso se han ido como que abriendo esas puertas y como que creando nuevos mecanismos, pero tú sientes que todavía falta. Todavía falta. Todavía falta en ese proceso de integración, en ese proceso de... Sí, porque estamos en un punto intermedio donde al venezolano se le han abierto muchas puertas, gracias a Dios. Y al peruano que regresó, que nació aquí también, pero nosotros somos un punto intermedio. Un punto intermedio. Que somos venezolanos, hijos de peruanos, o sea, somos las dos cosas. Correcto. Y a nosotros nos ha costado un poco más. Porque por lo menos mi hermana tiene hijos que sí nacieron aquí en Perú. Y ellos no han tenido el problema que tuvo mi hijo. No han tenido el problema porque ellos sí nacieron acá. Ellos sí nacieron aquí. Pero Miguel ha perdido muchas oportunidades a nivel de estudio. Bueno, esperemos que eso se resuelva y que se le puedan abrir otras puertas. Y ahorita, gracias a Dios, está estudiando en la UPN porque a ellos sí le dieron por lo menos una media beca. Qué bien. Y ahí ya entonces él ha empezado a estudiar. Y ya está por lo menos... Y me imagino que el desempeño ha sido maravilloso. Sí, él en verdad sí está muy... Sí. Él está muy... Él lo que quiere es formarse profesionalmente, porque es lo que él me dice, o sea, él quiere ser una voz más. Y por eso él se ha preparado tanto, por eso le gusta tanto hablar. Y por eso es parte de la Brigada Juvenil, y por eso es del proyecto de Laboratorio de Líderes, así es. Perfecto. Además, nosotros orgullosos de tener a Jessica como parte del proyecto de Voz Woman y orgullosísimos también de tener a Miguel como parte del proyecto de Laboratorio de Líderes o la Brigada Juvenil de APPB. Y vamos a cerrar entonces con algo bonito. ¿Qué le dirías tú a esos otros venezolanos y a esos otros
peruanos retornados, cuando hablamos de querer. O sea, yo te digo, Jessica, que conozco tu historia, que acabamos de conversar, que me contaste todo con lágrimas en los ojos y otras con sonrisa, que tú quisiste, superaste todo eso, pudiste, y hoy estás aquí ya una Jessica diferente a la de hace 6 años. Sí. ¿Qué mensaje le dejarías tú allá en aquella camarita? ¿Qué mensaje le dejarías tú a todas esas personas? Yo creo que mi primer mensaje sería no darse por vencido. No darse por vencido y siempre buscar herramientas, porque las herramientas las hay, solo que a veces nosotros mismos somos los que nos cerramos a ellas. Buscar las herramientas y no darnos por vencidos nunca, y que si nos caemos nos volvamos a levantar y que tratemos de sacar de cada experiencia lo mejor que podamos. Que no veamos todo como un problema, sino como una solución. Buscarle una solución a cada problema, ¿no? Sí, y no un problema a cada solución, como hay muchas personas que lo hacen. Este episodio ha llegado a su fin. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias, de verdad, un inmenso placer ser parte de este proyecto contigo, conocerte, conocer tu historia, conocer a tu familia, que es maravillosa. Gracias a PPB y gracias a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.